los que nos visitan por primera vez este día, les recuerdo que en esta escuela dominical estamos teniendo la serie de estudio titulada Conociendo al Dios Vivo. Es una serie en la cual estamos estudiando los atributos de Dios. Ya hemos repasado varios de sus atributos, hemos visto acerca de su santidad las semanas anteriores, vimos acerca de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia, de la omnipresencia, y así seguiremos viendo más de sus atributos que le hacen un Dios majestuoso, excelente y sobre todo único. Así que el día de hoy estaremos repasando el atributo de la justicia de Dios. El título de esta lección es Dios es justo, pero nos vamos a estar enfocando entonces en qué es y cómo debemos ver este atributo de la justicia de Dios. Aquí es muy importante también comprender, ¿verdad?, lo que en reiteradas ocasiones ha venido diciendo en estas lecciones, que los atributos de Dios no son partes que le componen a Él, sino que todo está estrechamente relacionado, están en una armonía. De hecho, Dios es sus atributos, o sus atributos es Dios, y no podemos separar a Dios porque lo que hemos visto es que Dios es espíritu simple y Él es indivisible. Entonces, aunque hay atributos de Dios, como por ejemplo veíamos las semanas anteriores el atributo de su santidad, que un versículo bíblico nos habla de que Dios es santo, 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 debemos de entender que no significa que uno de sus atributos sea más importante que los demás, sino que todos son igualmente importantes porque son la esencia de Dios. Aunque desde luego, al momento de nosotros estudiar los atributos, hay algunos que resaltan aún más la naturaleza de Dios, como por ejemplo su santidad. Y el atributo de esta mañana, que es su justicia, está estrechamente relacionado también con la santidad de Dios. Eso ha llevado, de hecho, a algunas personas, teólogos, a argumentar que la justicia de Dios es la expresión de su santidad, dado esta estrecha relación que existe. Pero si pensamos más a fondo, no podríamos hablar de un Dios santo si este Dios no fuera perfecto. Y no podríamos hablar de un Dios justo si este Dios no fuera sabio para juzgar con justicia. Y no podríamos hablar de un Dios sabio si no fuera omnisciente y omnipresente. Entonces, como ustedes lo pueden ver, cada uno de sus atributos está estrechamente relacionado. Y por tanto podemos decir, como se ha venido diciendo de cada uno de sus atributos, que Dios es justo en esencia, o que Dios es la fuente de la justicia. La justicia es inherente a Dios, es parte de su carácter. Y eso es lo que estaremos viendo entonces esta mañana. Voy a citarles unas palabras del pastor Paul Washer que menciona en el libro que se está utilizando como base para estas enseñanzas. Dice el pastor Paul Washer: la palabra justo se traduce del término hebreo sadik y la correspondiente palabra griega dikaios. Ambos términos denotan la rectitud, justicia, corrección o excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfectamente consistente con lo que Él es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Continúa diciendo el pastor Paul Washer: Él nunca será o hará algo que justifique una acusación de maldad. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el pastor Paul Washer es que nosotros debemos de guardarnos del pensamiento de llegar a pensar que Dios puede ejecutar algo que no sea recto o que no sea justo. Y aunque es muy fácil verlo de esta manera al momento de leer textos como este, ¿verdad?, o escritos como este del pastor Paul Washer, o leer ciertos versículos de la Biblia, nosotros podríamos afirmar con claridad que sí, que Dios no hace nada que no sea recto o justo. Pero pensemos, mis hermanos y amigos, ¿en la práctica es eso lo que realmente vivimos? Porque cuando vienen las quejas contra las circunstancias que estamos atravesando, eso es un ateísmo práctico, como se conoce. O sea, Dios no es justo porque no está siendo recto en la manera en que me está poniendo a mí a atravesar ciertas dificultades. Entonces, mis hermanos y amigos, entendamos esto. Cuando nosotros logramos ver a este Dios de justicia, que procede siempre con rectitud,
debemos, aún en el momento de nuestras dificultades, decir: gracias, Señor, porque tú eres justo y todos tus caminos son rectos, y lo que estoy atravesando es producto de tu rectitud, que tienes a bien también para todas las personas. Porque aquí estamos hablando de que este Dios justo no es justo únicamente con su pueblo, es justo para juzgar a todas las naciones. Y vamos a ver un versículo bíblico que nos habla también de esta justicia de Dios. Ahora, algo también que es importante aclarar es que muchas veces nos desenfocamos del concepto de justicia de Dios y nos desviamos a ver únicamente una parte de su justicia, que es en la cual Él ejecuta, ¿verdad?, el castigo sobre los impíos. Y ciertamente eso es parte de la justicia de Dios, pero debemos pensar en la justicia de Dios también como esa justicia en un sentido positivo, en el cual Él da recompensas a aquellos que actúan de acuerdo a su voluntad. Y aquí quiero hacer la salvedad también de que nosotros no tenemos ningún mérito en Dios, pero producto del pacto que Él ha hecho con su pueblo, Él ha ofrecido también recompensas, y eso está en el libro de Deuteronomio. Ustedes lo pueden ver, cuáles son las maldiciones por la desobediencia y cuáles son las recompensas por la obediencia, todo en un término de pacto. Entonces hay también un asunto positivo en la justicia de Dios, en la que Él distribuye, ya sea el castigo o la recompensa, a aquellos que proceden de acuerdo a las obras de cada uno. Y si pensamos en esto, entonces debemos afirmar, como lo dice el pastor Paul Washer, Dios no se puede negar a sí mismo, Él no puede hacer algo que Él no es. Y si Él es justo, Él no puede obrar jamás con injusticia. Ahora veamos en el Salmo 7:9, ¿cómo se le conoce a este Dios bíblico? Dice el Salmo 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y este es un título que se le pone al nombre de Dios, es un Dios justo, es uno de los títulos divinos. Él es entonces en sí mismo justo, y dice este texto que con su justicia prueba la mente y el corazón. También en Isaías 45:21, en la última sección del versículo, el profeta nos dice lo siguiente, hablando como vocero de Dios, dice Isaías: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahora, mis hermanos, si ustedes estudian, ¿verdad?, en sus hogares acerca de la justicia de Dios, puede que se encuentren con algunos autores que dicen que no se podría hablar del concepto de justicia en Dios, porque cuando hablamos de concepto de justicia estamos hablando de una conformidad a una ley. Y como Dios es superior a cualquier cosa creada, Él no está sujeto a ninguna ley, pero ciertamente se puede hablar de un Dios justo porque la ley es inherente a Él. Él es el estándar más alto de la justicia y por eso podemos hablar de la justicia de Dios. Y vamos a ver cómo ese estándar, que es en lo que nos vamos a enfatizar esta mañana, en ese estándar de la ley de Dios a la cual nosotros debemos conformarnos, nos da de parte de Dios demandas para que nosotros nos alineemos a lo que Él ha hablado en su ley, a lo que Él ha dicho en su palabra, en su evangelio, y las demandas que nosotros tenemos, que van a mostrar también una evidencia de que verdaderamente hemos conocido a este Dios justo y que nuestro corazón se está deleitando en la justicia de Dios. Y si Dios es justo, entonces, por una consecuencia necesaria, todo, absolutamente todo lo que se va a desprender de Dios es justo. ¿Alguien quisiera leer Deuteronomio 32:4? Ok, esa es otra versión. Reina Valera dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Y ustedes pueden ver ahí subrayado: cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Por lo tanto, todo lo que procede de Dios es santo y es justo por extensión.
Y algo que también ustedes van a poder ver conforme vayamos viendo algunos versículos bíblicos es que el concepto de justicia de Dios está también relacionado íntimamente con la verdad y con la misericordia y la gracia de Dios. La justicia de Dios siempre se encamina con la misericordia y con la verdad. Veamos ahora algunos versículos que nos enseñan cómo veían los hijos de Dios su justicia. Salmo 36:6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Vemos entonces que podemos atribuir el adjetivo de inmensurable a la justicia de Dios. Bueno, esta palabra inmensurable significa que no se puede medir, o sea, que es algo sumamente grande. Y aquí el salmista habla en un sentido metafórico. O sea, ¿cómo podrían ser los montes de Dios? Altísimos, ¿verdad? Así es también su justicia. Nosotros no vamos a poder comprender completamente la justicia de Dios porque traspasa completamente, trasciende nuestros conocimientos. Y dice que tus juicios son abismo grande, son más profundos que las profundidades de los mares. Salmo 89:14 nos deja ver algo esencial de este carácter justo de Dios. Dice el salmista: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y vean lo que les decía: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio, misericordia y verdad. Y vean, son el cimiento de tu trono. Puede ser derrocado el trono de Dios, puede ser trasladado, destruido. Eso nos enseña entonces que la justicia de Dios es completamente estable, es una justicia que es firme, porque a través de la justicia y del juicio, Él ha cimentado su trono. Y mis hermanos, qué alegría es ver que el versículo no llega hasta ahí, porque si ese versículo terminara ahí, nosotros no seríamos para nada capaces de recibir alguna bendición de Dios. Pero vean que dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Alabado sea el Señor por su misericordia, en la cual nos ha permitido ser declarados justos por la obra de Cristo, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Job 8:3 también nos habla de la estabilidad de la justicia de Dios. Dice, estas son palabras de Bildad, uno de los amigos que habla Job. Dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? En pocas palabras, es imposible que Dios haga un acto de iniquidad, un acto de injusticia. Él no puede torcer el derecho, porque Él es Dios y Él es justo. Y una de las leyes en el Antiguo Testamento era a los hombres que no tuerzan el derecho de las viudas. Entonces lo que está diciendo aquí es que Dios actúa siempre con justicia, y esa justicia no puede ser movible. Salmo 119, versículo 142, nos habla de la justicia eterna de nuestro Dios. El salmista dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y vean una vez más cómo relaciona la justicia con la verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta es la verdad de Dios, y Dios no va a hacer nada contrario a su ley, porque aún así entonces sería injusto y se negaría él mismo, porque las Escrituras dan testimonio de este asombroso Dios en el cual nosotros decimos confiar. Y algo muy importante también, mis hermanos, en Colosenses 3:25, que no se encuentra solamente ahí, también hay otros versículos, nos habla de que la justicia de este Dios es una justicia imparcial. ¿Alguien quisiera leer Colosenses 3:25? No hay acepción de personas. Eso quiere decir que Dios va a juzgar correctamente, justamente, el pecado de cada uno de los hombres. Y es triste que muchas personas han caído en un garrafal error en nuestros días de llegar a decir: bueno, Dios me perdonó, entonces
como Dios es amor, yo nunca voy a recibir ningún castigo. Se ha llegado también a lo que se conoce hoy como el universalismo, en el que Dios va a salvar a todas las criaturas que Él ha hecho, porque Dios es bueno y es un Dios de amor, pero se pasan por alto esto, que Dios es justo y que además Él no hace acepción de personas. Y si tú, mi amigo, que eres un creyente, pecas, ciertamente tú puedes ser restaurado en el amor del Señor, pero vas a sufrir las consecuencias de tu castigo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la justicia de Dios, entonces, en ese sentido, nos deja ver que independientemente de quién sea la persona, aun si es un incrédulo o un creyente, todos estamos bajo la justicia de Dios, todos estamos bajo la ley de Dios. Y pensemos en los gobiernos, mis hermanos y amigos. Cada gobierno en este mundo está sujeto a la ley de Dios, aunque sean rebeldes y quieran promover leyes contrarias a su ley. Dios va a juzgar a cada gobernador en cómo procedió respecto a su ley. A veces creemos que la ley de Dios es únicamente para los creyentes que se reúnen en una iglesia, y no, mis amados. La ley de Dios abarca a toda la creación de Él, y por lo tanto todos estamos sujetos a su ley. Y es más, la Biblia afirma que Él puso un testimonio en el corazón de todo hombre. Y está la ley de la conciencia, también, que es una alarma, un indicador de cuando no hay una conformidad a la ley de Dios, aunque algunos ya han sido entregados a una mente reprobada y tienen los ojos completamente nublados. Lo que nosotros vemos es que la justicia de Dios es imparcial, y por lo tanto vamos a ver también cómo nosotros debemos mostrar esa justicia de Dios imparcialmente. Viendo entonces que ese Dios es completamente justo, podemos ver su actitud en la aplicación de esa justicia conforme Él obra ante los ángeles y ante los seres humanos o sus criaturas, en este caso los hombres. Y ustedes saben que con Satanás cayó también un gran número de ángeles, por eso se habla de ángeles caídos en la palabra de Dios. Dios castigó también y castigará finalmente a cada uno de los ángeles que se rebelaron contra Él. Pero también Él va a mostrar su ira en la ejecución del juicio de Él ante toda criatura. Porque, mis hermanos, como lo dice el pastor Paul Washer, Dios no es un Dios neutro en moralidad. Él es un Dios justo. Él no es un Dios en el que está ahí como entre lo bueno y lo malo hay áreas grises. No, para la Biblia no hay áreas grises. O es justo o es injusto. Y por lo tanto nuestro proceder también o va a ser justo o va a ser injusto. Y los castigos de Dios se hacen patentes en la creación de Él. Y es terrible cómo la Biblia describe la ira de Dios que va a caer contra todos aquellos hombres que detienen, dice Pablo, con injusticia la verdad de Dios. Yo espero que tú no seas, mi amigo, uno de esas personas de las cuales va a estar frente al trono de Dios y va a ser merecedor de esa ira. Como Dios es justo, entonces Él aborrece completamente toda la injusticia. Hay una ley que Él ha dado y nosotros debemos conformarnos a esa ley. Y esa va a ser entonces el nivel de justicia que nosotros vamos a tener conforme nosotros nos encaminemos en esa ley. Vean lo que hace esta santidad y esta justicia de Dios, que el salmista dice en el Salmo 7, versículos 11 y 12, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hoy día se dice, ¿verdad? No, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y eso es una teología muy pobre en la mente de muchos que han creído ese eslogan, por decirlo así. Porque lo que la Biblia nos enseña es que Dios está airado, dice, no contra el pecado, está airado contra el impío todos los días, porque Él es un Dios santo, 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 y Él va a juzgar con justicia a aquella persona que no se conforma a su santidad, que no se conforma a su verdad, que no se conforma a su ley. Así que cuando escuchen a alguien diciendo que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, ya saben ustedes,
qué versículos recitarles. Salmo 7:11. Dios está irado contra el impío todos los días. Y aún este salmo muestra también esa misericordia de Dios, porque dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Pocas palabras, mis hermanos, aún hay esperanza para aquel que pueda estar en medio de nosotros y no se haya arrepentido de sus pecados. Pero sepa esto, si hay alguien en esa condición, armado tiene ya su arco. Ya hay un arco que te está apuntando y que por la misericordia de Dios y en el ejercicio de su paciencia aún no ha tirado de esa flecha, pero ciertamente ha de tirarla. Y si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Son las palabras también del apóstol Pablo. De hecho, repite lo que dice el salmista también. Pero vemos entonces que como Dios es justo y aborrece el pecado, Él también se deleita en quien hace justicia. Él se deleita en hacer justicia además. Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Quieres mirar el rostro del Señor, mi hermano? Entonces debería ser de aquellos que en el Sermón del Monte dice, tienen hambre y sed de justicia. Porque solamente quienes se conforman a esta justicia de Dios han de mirar al Dios Todopoderoso. Y aquí quiero hacer una aclaración para que no haya malinterpretaciones también. Esto no quiere decir que hay un mérito en la salvación de los hombres como para pensar que si yo procedo conforme a la ley de Dios, entonces yo merezco ser salvo. No, porque en primer lugar la Biblia afirma que no hay hombre justo ni aun uno. Dice que no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, es imposible para nosotros que arrastramos el pecado de nuestros primeros padres, poder conformarnos a la justicia de Dios. Pero lo que sí dice la Biblia es que a toda aquella persona que ha probado la benignidad del Señor, que ha conocido su misericordia en la obra de salvación, entonces es capacitado por el Espíritu de Dios para caminar conforme a su ley, conforme a su justicia y para ser santos así como Él es santo. Eso es algo que no podemos ver en uno que es incrédulo, porque no ha sido depositante del Espíritu del Señor. Ahora pensemos, mis hermanos, ¿alguien me podría decir cómo nosotros podríamos ver manifiesta la justicia de Dios? ¿Algún ejemplo? En Cristo, Cristo es justicia. En la aplicación del castigo por desobedecer. ¿Qué más? Bueno, hay algo que se les está olvidando a todos y por eso les digo, es muy fácil pensar en la justicia de Dios como la aplicación del castigo simplemente, pero no estamos dándonos cuenta también de lo que dice Pablo en Romanos 1:17, ¿qué dice? Porque el Evangelio, y es que justicia, que la justicia de Dios, eso es lo que nos dice el apóstol. Y ven, mis hermanos, cómo pensamos tanto en la ira de Dios, pero no pensamos en su bondad al traernos un evangelio que nos manifiesta ese Dios de amor que entregó a su Hijo en propiciación por nosotros y que a través de su evangelio Él refleja la justicia que Él tiene, que es inherente a Él. Pero veamos la primera manifestación que la vemos en su ley, y les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 4. Es importante que veamos este pasaje. Voy a empezar a leer desde el versículo 5. Me siguen por favor con la lectura. Y eso es lo que Dios le habla al pueblo a través de Moisés. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis
para tomar posesión de ella. Dice versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y el versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Versículo 6 dice, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Démosle la vuelta a este texto. Significa que cada vez que nosotros obramos contrariamente a la justicia de Dios, nos mostramos locos, dementes. No hay cordura en nosotros cuando obramos injusticia. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Mis hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la ley de Dios está siendo desechada. La ley de Dios y Dios mismo está siendo desechado porque Dios es la fuente de toda justicia. Y entonces traemos organismos creados por el hombre, como la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que dicen, sin ninguna razón, esta ley no es buena, imponemos esta ley. Porque entonces todo este posmodernismo que hemos estado viendo nos ha hecho a pensar de la ley como algo que no debe, como algo malo, como algo terrible. Y vemos, por ejemplo, el castigo en la ley de Dios contra todos aquellos que obran injusticia. Y parte de esas injusticias lo vemos, por ejemplo, en el amor de hombres con hombres o mujeres con mujeres, esa abominación delante de Dios. Pero en estos tiempos dice una corte, no, eso es normal, son derechos humanos. Y entonces decimos, este Dios, mentiras, este Dios no es la ley de toda justicia, es la ley del amor. Ah, sí, claro, en la Biblia se habla de que el que no tiene amor nada es, sí, mis hermanos, pero la justicia de Dios obra mediante su amor, mediante su gracia, mediante su misericordia. Pero no podemos diseccionar entre las dos cosas, segregarlas y decir, el amor es la ley, porque si no ese amor se convierte en algo subjetivo y no hay ley que gobierne. Y cuando no hay ley, el pueblo perece, porque le falta conocimiento, porque la ley de Dios nos muestra ese atributo santo y justo de Dios, en el cual nosotros debemos entonces obrar. Vemos también la manifestación de la justicia de Dios en el gobierno que Él ejerce en el mundo. Salmo 96:13 dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este es un Dios que es firme, que es inmutable, y por esa inmutabilidad de Dios Él también puede ser justo, porque Él va a juzgar conforme a su verdad. Dios no está sujeto a pasiones como nosotros, que en un momento ve a un pecador cometiendo una falta contra Él y se aira tanto que da un castigo más grande del que merece. No, Él va a retribuir justamente a cada uno según su obra. Él no es como nosotros, que nosotros explotamos en un momento de ira y las consecuencias, más bien el castigo que podemos dar, pensemos en nuestros hijos, ¿verdad? Le damos un castigo desproporcionado al pecado que cometieron o a la desobediencia que cometieron. O veámoslo en una discusión entre dos personas, nos airamos tanto en un punto que entonces estallamos y tratamos a la persona de una forma indebida. Porque estamos sujetos a pasiones, pero este Dios no está sujeto a pasiones. Por lo tanto, mis hermanos, debemos nosotros caminar en nuestra vida sabiendo que todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y Él está viendo cada obra que nosotros hacemos en este mundo, cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Él la está viendo y vamos a ser juzgados por cada cosa que digamos, hagamos o pensemos. Ahora veamos la manifestación de la justicia de Dios en el Evangelio. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero dice,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, mis hermanos? Es esa buena noticia de que nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, hemos recibido una ofrenda dada por parte de Dios, como lo vimos en el versículo de memorización, la providencia más grande de Dios para los pecadores, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese Cristo es la propiciación del pecado y en Él se cumple completamente la justicia de Dios. También el mismo Pablo más adelante en Romanos 3, 25, 26 dice, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a fin de que Él sea el justo. Mis hermanos, no hay ninguna obra que nos dé méritos a nosotros para ser salvos. El único justo es Dios, y en su justicia, conforme a la promesa que Él reveló a Adán y a Eva desde su pecado, Él dijo, enviaré a la simiente de la mujer que aplaste la cabeza de la serpiente. Y Él ha enviado, esa simiente es Cristo. Y en Él se cumple la justicia. Otra aclaración importante aquí, mis hermanos, es que estamos hablando de la justicia de Dios, no de la justificación, que es un tema aparte. Por lo tanto, no podemos confundir justicia con justificación. Sin embargo, la justificación se da en base a la justicia de Dios. Y por eso es que nosotros vemos que la justicia de Dios se hace manifiesta en la obra de Cristo. Porque algunos, yo he escuchado expresar lo siguiente, bueno, pero si Dios es justo, ¿cómo castigó a alguien que era justo como Jesús? Bueno, lo hizo justamente por su justicia. Porque nosotros no podríamos recibir la gracia salvadora de Dios si el justo no hubiese pagado por el pecado de los injustos. Y eso se revela en la adoración sacrificial del Antiguo Testamento, cuando las personas debían de llevar un cordero para ser ofrecido en sacrificio. Era un cordero inocente, pero también la ley era que fuera un cordero perfecto. No podía tener ninguna deformación o deformidad. Tenía que ser un cordero perfecto. Es más, tenía que ser el mejor cordero. Eso representaba a aquel varón perfecto, el único que es capaz de cumplir con toda la justicia de Dios, que pagó por nuestros pecados y por tanto Dios castigó con justicia en la persona de Cristo nuestra iniquidad para darnos a nosotros el regalo de la salvación, para que en todo sea Él el justo. Vemos también una manifestación de la justicia de Dios en el castigo de los impíos. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Él va a castigar a los impíos y especialmente a aquellos que atentan contra su pueblo, contra sus hijos. Vemos esta manifestación también en el juicio final. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él va a juzgarte, mi hermano y mi amigo. Vas a estar delante del gran trono blanco y todas tus obras van a ser allí declaradas. Los libros, dice Apocalipsis, serán abiertos. Y yo te pregunto, ¿estás revestido de la justicia de Dios en Cristo? ¿Eres de la fe de Cristo? Porque si no estás revestido de esa justicia, no tendrás misericordia y la verdad será para tropiezo tuyo. El Cristo que es Salvador y que es olor fragante para aquellos pecadores que se arrepienten, es también piedra de tropiezo para aquellos que no ven a Él, al único Salvador de nuestros pecados. Pero vemos también la manifestación de la justicia de Dios, como se los decía al inicio de esta clase, al repartir recompensas
Salmo 58:11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay galardón para el justo. Justamente hoy escuchaba a alguien dar una enseñanza de la ley de Dios y hablaba de que muchas personas, ¿verdad?, que quieren aparentar un gran grado de piedad, dicen: no, es que yo sirvo a Dios sin esperar recompensas. Y es cierto, el cristiano no está sirviendo a Dios por esperar recompensas, pero que Dios sea justo y que otorgue recompensas es un gran ánimo para el pueblo de Dios. Y Pablo mismo decía: corro por el galardón. Y Santiago dice que Él dará la recompensa, la corona de vida para aquellos que soportan la iniquidad. Y en medio de tanta tribulación que nosotros pasamos, nosotros podemos tener confianza en que Dios dará la recompensa que Él ha prometido a aquellos que obran con rectitud, que obran en justicia. Ahora, para finalizar, mis hermanos, veamos cómo debemos nosotros responder a la justicia de este Dios. Y hay algo también que quisiera mencionar. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que el concepto de justicia está sumamente arraigado a lo que es la justicia social, pero debemos verlo también con el entendimiento y en esta dispensación de la gracia en la que estamos, en esta era evangélica, ya como lo dice nuestra confesión, nosotros no estamos obligados a guardar las leyes civiles que sí tuvo el pueblo de Israel mientras era un estado teocrático, pero sí debemos ver los principios que regían esas leyes. Y muchas personas que no han entendido que esta ley ahora es principio y no una obligación, llegaron a adoptar lo que se conoció o se conoce como la teología de la liberación, ¿verdad? Que muchos teólogos dicen que el verdadero evangelio es ir y suplir simplemente las necesidades de los pobres, ¿verdad? Y entonces dio campo a lo que se conoce como el evangelismo social, ¿verdad? En el que ya la palabra, la predicación de Dios no tiene la fuente, no tiene la preeminencia, sino que son las obras de justicia. Y lo cierto es que, aparte de que eso es un error, también se ha dado otro extremo, tratando de exhortar a las personas o de advertir contra esa teología de la liberación. Y el otro extremo es que ya creemos que como esa ley no nos rige, entonces no tenemos demandas de esa misma justicia del Antiguo Testamento, y entonces olvidamos a los pobres, olvidamos a las viudas, olvidamos a los huérfanos, porque como ya eso no aplica, entonces ya no tengo ninguna responsabilidad. Y no, mis hermanos, nosotros debemos obrar conforme a la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, una de estas respuestas a la justicia de Dios es que debemos vivir justamente ante Dios. Primera de Juan 2:29 dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en Juan 3:7, también en esta misma primera carta de Juan, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora, mis hermanos, retomando ese concepto de justicia en el Antiguo Testamento, yo te pregunto, ¿tienes realmente una preocupación por aquellos que están en pobreza, que están en necesidad, que necesitan quizás de lo que a ti te sobra? ¿Saben cuál era una de las leyes en Deuteronomio? Que cuando se recogían las gavillas, si al momento de finalizar el amo se daba cuenta de que había quedado algo, decía Dios: ya no lo puede recoger. Eso será para los pobres, para las viudas, que se alimenten de eso. Habían leyes también en las cuales decía el Señor, o prohibía la usura, ¿verdad? Él decía: bueno, si das prestado, no puedes cobrar intereses a no ser que sea un extranjero. Pero a los hermanos dice:
no puedes cobrar intereses. ¿Por qué? Porque Dios es el amparo de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Y eso se lee claramente en el Antiguo Testamento y especialmente en los Salmos. Hay gran referencia a este acto de justicia de Dios. ¿Qué decía el profeta también? Misericordia quiero y justicia, más que sacrificios. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros de lo que Dios nos provee siendo de bendición para aquellos a los que Dios les da un énfasis especial? Y no, esto no es únicamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de que hay listas de viudas para que sean sostenidas por la iglesia, siempre y cuando no tuvieran familiares. Pero también Santiago nos escribe en el Nuevo Testamento que de qué sirve, y por eso les decía, el mostrar la justicia de Dios es una clara señal de que hemos recibido vida espiritual, porque Santiago en el capítulo 2 de su epístola, cuando está hablando de la fe, que la fe sin obras es muerta, él dice, porque ¿qué pasa si viene alguien aquí desnudo y con necesidad de alimentos? Alguien viene y le dice, id, saciados, calentados, pero no les dan nada. Eso no es una obra de la fe, eso es una fe falsa. Y también habíamos visto que la justicia de Dios es imparcial, pero el mismo Santiago, en el mismo capítulo 2, le advierte a la congregación y le dice, bueno, pero ¿qué pasa si aquí viene un rico con grandes trajes y les dice, hey, vení, siéntate aquí, a lo más cerca, pero a los pobres los excluyes? Sí, pero Dios no hace acepción de personas. Y habían leyes también en el Antiguo Testamento donde Dios demandaba a su pueblo a proteger a esos débiles, a esas personas que no podían ser productivas en su momento por la escasez que tenían. De hecho, se decía que cuando alguien daba un préstamo a otro, no podía tomar en prenda la muela del molino, es decir, lo que él producía, porque si era esa la subsistencia de esa familia y esa persona lo tomaba, no estaba haciendo consuelo, no estaba haciendo ayuda, no estaba haciendo liberación para esa persona que estaba en necesidad, sino que más bien ponía en juego su vida, porque era la forma en la que él sustentaba su vida y la de su familia. ¿Qué más leyes había en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, había un año del jubileo en el cual cuando una persona perdía una propiedad en una venta, ¿verdad? Porque no podía hacer frente a sus deudas, al año 50, en ese año de jubileo, las personas debían de devolverle la propiedad a ese pobre. Porque es injusticia eso delante de Dios. Porque la comunidad que Dios quiere, mis hermanos, es una comunidad que obre con rectitud, con amor, con misericordia, proveyendo para los que están en necesidad. Y por eso no nos extraña que Pablo, cuando está hablando de las ofrendas de la iglesia, él diga, porque tenemos ejemplo en Cristo, que lo entregó todo. Bueno, pero Cristo no le entregó dinero a la iglesia. No le entregó dinero. Pero Pablo está tomando el ejemplo de Cristo para llevarlo más allá de que si Cristo nos dio todo, lo material es lo de menos, mis hermanos. Y nosotros debemos vivir con justicia nuestra vida, mostrando también ese amor sacrificial por nuestros hermanos que están en necesidad, no haciendo usura de ellos. Al jornalero pobre le decía el Señor también a los amos, ¿no podrá retenerle su jornal? No puede. Y si toma prenda y es una capa, tiene que devolvérsela antes de que se ponga el sol, porque esa persona pobre no debería pasar frío. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo actuamos nosotros con aquellos que están en una condición diferente a la nuestra? Aquellos que están atravesando una necesidad. Y vuelvo al ejemplo de la teología de la liberación, que falló grandemente. ¿En qué sentido? En que hoy en día los teólogos de la liberación son tirados hacia lo que se conoce políticamente como la izquierda, ¿verdad? En el cual entonces el Estado debe proveer para los que están en necesidad. Pero veamos el impacto de la ley de Dios, de la ley justa de Dios. Mandaba proteger al pobre, pero en el Nuevo Testamento también tenemos el que no trabaja, que no coma. Y entonces aquellos que son de izquierda dicen, no, aquellos que están sin trabajar, que les da lo mismo, no importa, los que tienen más, por obligación se les da. Y no, mis hermanos, eso no es así. Eso ha llevado a la gente a sobrevivir del Estado. No importa, no trabajo, tengo un subsidio del gobierno. Y entonces lleva también a muchos, y mis hermanos, guardémonos de esto. Si alguno hay en necesidad, o si en algún momento nosotros
nos vemos en esa necesidad, guardémonos del pensamiento de pensar que debemos ser sostenidos como que si fuera una obligación por los demás y nosotros darnos la vida sin trabajo. Vean lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 6, dice, hablando de la conducta del cristiano, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y una vez más, mis hermanos, ¿cómo debe ser el trato con nuestros semejantes? Y les recuerdo los dos polos. El siervo debe obedecer con temor y temblor, porque nuestra vida debe girar en torno a la gloria de Dios, y en nuestro trabajo nosotros debemos glorificar a Dios. Pero el amo asimismo también, en su forma de glorificar a Dios, debe tratar con justicia a cada uno de sus siervos. Y eso, aquí estoy tocando simplemente esta parte, pero las exhortaciones que Pablo está hablando de los esposos, de los hijos y de muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos proceder siempre con justicia, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, y debemos de gastar nuestras vidas glorificándola a Él, conformándonos a su justicia, a su ley. Nuestra respuesta además debe ser vivir con gran confianza delante de Dios. Isaías 41:10. Dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos da una gran confianza, mis hermanos, sabiendo que lo que Dios ha prometido, Él realmente lo cumplirá. Apocalipsis 15:3-4 nos muestra también una respuesta nuestra ante la justicia de Dios, que tiene que ver con una vida de adoración. Dice Apocalipsis: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Debemos demostrar esta adoración porque justos son tus caminos. Y eso nos lleva a adorarle a Él reverentemente. Y finalmente, otra respuesta ante la justicia de Dios es que debemos proclamar esa justicia, la cual nosotros hemos conocido. Salmo 71:15 dice lo siguiente: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. No podemos sondear, no podemos profundizar completamente en la justicia de Dios, pero lo que sí es cierto es, mis hermanos y amigos, que toda aquella persona que ha conocido la justicia de Dios, su boca hablará, dará testimonio de la justicia de Dios. Y por eso, cada vez que proclamamos el Evangelio, estamos dando testimonio de la justicia de Dios. No podemos saber cuántas son en número, pero Dios está obrando todos los días con justicia. Así que, mis hermanos, les invito a examinarnos, a revisar nuestras vidas, a ver si estamos obrando conforme a la justicia de Dios. Hoy en día hay personas que dicen que la Biblia no es necesaria, simplemente nos guiamos por las emociones de nuestro corazón, y entonces, como les dije, ya no hay una ley que guíe nuestros pasos, sino que hay simplemente un amor que es subjetivo. Y entonces, en esa subjetividad de ese amor es cuando nosotros hacemos acepción de personas.
Y por eso es muy fácil ser hospitalarios con personas que pueden retribuirnos esa hospitalidad, pero la pregunta es, ¿somos hospitalarios con aquellos que no tienen para retribuirnos eso? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda. Y sobre todo lo que demanda es que nosotros, IGSJ, aquí en Barranca, mostremos la justicia de Dios, andando en amor fraternal, en misericordia, con justicia, supliendo unos con otros nuestras necesidades, orando unos por otros, para que el Evangelio sea aquí, siendo proclamado no solamente de palabras, mis hermanos, sino en los hechos de vidas transformadas, de personas que están caminando conforme a la justicia y los juicios de Dios. Oremos.